Qué hola, caballero. Como ustedes lo han pedido y como también lo prometí en uno de los comentarios que dejaron en la descripción, hoy vamos a hablar acerca de algunos trabajos de la Fuerza Aérea, pero en el campo médico. Viendo que a la gente le interesó bastante la descripción de los trabajos que hice para Carlos, entonces vamos a hablar de los trabajos médicos. ¿Por qué los trabajos médicos? Porque los trabajos médicos es la parte donde yo me desempeño y bueno, tengo un poquito más de conocimiento acerca de eso. Y antes de que me digan nada, sí, lo había prometido en un post de Facebook, si los Yankees perdían con los Blue Jays, me compraba una gorra de los Blue Jays y hacía un video con la gorra de los Blue Jays, pero bueno, para sentirme mejor, me eché t-shirt de la industria también para que la traición no se sienta tan grande. Sin más, comenzamos hoy con trabajos de la Fuerza Aérea, entrando con el cabo. No todo el mundo en las Fuerzas Armadas está hecho para trabajos de combate, también están los trabajos de soporte y entre estos trabajos de soporte muy esenciales, tan esenciales que con este Government Shutdown, que en el momento que estamos grabando está en su día número 10, bueno, tan esenciales que tenemos que seguir trabajando, pase lo que pase. Bueno, los trabajos médicos dentro de la Fuerza Aérea caen en esta categoría, soporte, pero soporte esencial para las operaciones militares. Dentro de este tipo de trabajos, la curiosidad en la Fuerza Aérea es que no tienes que ser ciudadano para desempeñarte en la mayoría de estos trabajos. Siendo simplemente el Green Card Holder, vas a poder desempeñarte en estas pinchas y entonces vas a poder comenzar tu camino como parte de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Fuerza Aérea, porque otros branches como por ejemplo el Army te van a exigir que seas ciudadano para ser combat medic o para hacer este tipo de cosas, pero la Fuerza Aérea no. La Fuerza Aérea, como estamos más orientados al cuidado de pacientes en el campo médico que a las cosas de combate per se, entonces sí vas a poder comenzar a hacerlo sin tanto security clearance ni tantas cosas, porque esa fue la manera de la que yo empecé. Los scores para los trabajos médicos en la Fuerza Aérea van a ir en el rango de entre 44 en el ASVAB general hasta 55, que es uno de los scores más altos que piden. Sin embargo, para trabajos como biomédico, o sea, material biomédico, estas cosas sí te van a pedir mayores conocimientos en mecánica y electrónica. ¿Por qué? Porque en el trabajo este de Biomed es donde te vas a especializar en arreglar los equipos médicos de las bases militares, o sea, los equipos con los que se hacen los rayos X, las sillas dentales, lo que sea. Te vas a especializar en arreglar eso. Por tanto, tus conocimientos de electrónica y de mecánica tienen que ser más elevados. Y esa es tu pincha. También están los trabajos de administración. Por ejemplo, el Services Management está, que es lo que se conoce como 4A, esto es técnicamente administración médica. Con estos trabajos de administración médica te vas a encargar de papeleo. Si eres un administrador por excelencia, este es el trabajo para ti. Papeleo de todo tipo, te vas a encargar de los viajes de los pacientes, autorizar este tipo de cosas, ver las operaciones de TRICARE, que es el servicio del seguro médico que tienen los militares y esas cosas. En fin, es tongonales y tongonales y tongonales de papeles. Vas a estar nadando en papeles todo el tiempo. También están los foren. Los foren son los nursing assistant. Esta gente son técnicamente los que se van a encargar de todos los pacientes. Lo gracioso de este trabajo es que tienes muchísimas oportunidades de cosas para hacer como foren y va a depender muchísimo en la base donde caigas, el trabajo que vas a poder hacer. Por ejemplo,
como forense, si estás en una base como la mía, a lo que te vas a encargar es de, tú sabes, cuidar pacientes, de tomar mucha presión, signos vitales, hablar con los pacientes a ver qué te pasa. Vas a tener que ir a un physician y preguntarle, ¿no?, al médico, mira, el paciente está teniendo esto, ¿qué vas a hacer? El médico te va a dar las indicaciones de lo que le tienes que decir al paciente y tú vas a regresar para atrás y le vas a decir al paciente lo que tiene que hacer. O si es un caso más complicado, bueno, el médico te va a decir que él se va a encargar de ver al paciente, que sé yo, que sé cuándo, y él se va a hacer el diagnóstico y se va a sentar con el paciente, le va a dar indicaciones, le va a dar explicaciones, etcétera, etcétera, porque no todos los casos son se pueden resolver algunos casos sin que el médico se siente contigo. Entonces, eso es si vas a una base pequeña como la mía, que no tenemos grandes servicios. Pero si vas a un hospital más grande, donde hay ya servicios de traumatología, grandes salones de operaciones y todas esas cosas, sí puedes especializarte en otras cosas. Puedes empezarte a especializar como asistente de anestesiología, como asistente de OR, o sea, operating room, o sea, siendo asistente quirúrgico y esas cosas, que ya eso te da mayor campo, mayor entrenamiento para adquirir conocimientos cuando vayas a hacer una vida en la parte civil. También puedes hacer salud pública. Los cubanos, me imagino que tenemos una experiencia con esta palabrita de tres pares, pero bueno, no, salud pública son la gente que principalmente se encargan de ver que todos los miembros de las Fuerzas Armadas tengan todo lo que está requerido en tiempo, o sea, que tengan todos sus laboratorios, todas sus cosas, todos sus análisis en orden, que su clase dental esté lista y que, sobre todo, en el caso de salud pública, cuando la gente se va a ir a los despliegues, a los deployments, todos cumplan con lo que tienen que cumplir y todos tengan, desde el punto de vista médico, las cosas en vez de las mejores condiciones posibles para poder seguir al deployment y que no vaya a haber una emergencia médica cuando están downrange, cuando están deployed. Oftalmología / optometrista es otro de los trabajos que puedes hacer dentro de la Fuerza Aérea. Tu función fundamental va a ser, bueno, tomarle las medidas, hacer las pruebas pertinentes para que los pacientes puedan recibir sus espejuelos o sus lentes de contacto, además de arreglar cualquier tipo de situación que tenga que ver con la visión. Para mejorar la visión o cualquier molestia que tengan, espejuelos que se han roto, también te los pueden llevar a ti y tú sabes buscar rápidamente alguna manera de solucionar el problema si es solucionable. También está laboratorio e inmunizaciones, que son, esto va entre los Foren y 4R. Vamos a decir laboratorio, inmunizaciones y radiología. Radiología, por supuesto, se encargan de hacer los rayos X. Eres un técnico en rayos X y tu misión es hacer los rayos X de los pacientes, o sea, lo que te haga falta. Laboratorio, tú sabes, sacar sangre para las pruebas de laboratorio, cada 2 años, creo, en la Fuerza Aérea hay que testearse para ciertas y determinadas enfermedades como VIH, como cáncer. Y ese tipo de cosas que se van a buscar en la sangre. Tuberculosis también se hacen este tipo de pruebas, por tanto sí te tienen que sacar sangre cada 2 años para este tipo de cuestiones, y entonces, bueno, con eso es con lo que tú vas a trabajar. Y en el caso también tenemos farmacia. Farmacia, bueno, vas a ser un técnico en farmacia como si estuvieras trabajando en un walking, pero en una base militar. Por tanto, ese va a ser tu trabajo. Tienes que aprender de medicaciones, tienes que aprender de los procesos para administrar estas medicaciones, reacciones alérgicas, porque también le tienes que indicar a los pacientes. En caso de que ellos te pregunten, tienes que estar listo para indicarles a los pacientes cómo se deben tomar las medicinas y todo ese tipo de cosas. Claro, por supuesto, esto normalmente se lo explica el médico antes, pero siempre hay pacientes que pueden tener preguntas para ti, por tanto tienes que saber muchísimo acerca de medicamentos, sus concentraciones, sus contraindicaciones y todo lo demás. Y bueno, lo mejor para el final, como aquel que dice, el pollo del arroz con pollo, asistente dental. Esto es, las clínicas dentales siempre son en las bases de la Fuerza Aérea, el Estado dentro del Estado. Son clínicas, la mayoría de las veces están independientes y nadie sabe a ciencia cierta cómo funcionan. Incluso en los higher ups muchas veces van a los hospitales a hablar de cosas de salud y conocen de todo, pero a la hora de entender cómo funcionan las clínicas dentales ellos están un poco perdidos. Por tanto, el nivel de independencia, o sea, la desarticulación que tiene la clínica dental dentro
de un hospital militar es bastante grande porque se opera de una manera distinta. Y bueno, tus trabajos pueden ser asistente dental o de laboratorio dental en una clínica pequeña, donde como asistente dental tu misión es ayudar al médico al dentista a hacer todos los procesos que tiene que hacer, como restauraciones, o sea, filling, corona, root canal, cirugía, extracciones y esas cosas. O puedes estar en el laboratorio haciendo dentures, o sea, dentaduras, haciendo mouth guard para la gente, haciendo las coronas también, los implantes, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Qué pasa entonces con los trabajos médicos en la Fuerza Aérea específicamente? El problema de los trabajos médicos en la Fuerza Aérea es muy sencillo. Eres un trabajador de la salud como otro cualquiera, como si estuvieras trabajando en un hospital. Por tanto, si tú te vas a unir a las Fuerzas Armadas esperando ese rush que has visto en las películas, esa adrenalina de la Fuerza Aérea en un campo de batalla, salvando gente y todas esas cosas, poniendo torniquetes y salvando una vida, tú sabes, ayudando a un herido en combate, bueno, con la Fuerza Aérea es altamente probable que nunca llegues a ese punto, aunque bueno, estamos evolucionando hacia otro tipo de escenarios donde todo el mundo debería saber hacer este tipo de cosas dentro de la Fuerza Aérea. Si tú lo que estás buscando es el rush de la adrenalina, bueno, vete para el Army, para el Navy. En la Fuerza Aérea no vas a encontrar eso. Va a ser un trabajo típicamente bastante aburrido en cuanto a lo que a combate se refiere. Si lo que quieres es estar alejado del campo de batalla, tú sabes, estar con tus pacientes y todas esas cosas, bueno, la Fuerza Aérea definitivamente es el branch al que te deberías unir. Van a haber grandes cargas administrativas, deberes añadidos y todas esas cosas, pero vas a aprender, vas a tener tiempo para estudiar, vas a tener tiempo para superarte, y sobre todo lo que tienen estos trabajos médicos es que una vez que te separes y sacas de esto de las Fuerzas Armadas, siempre vas a tener altas posibilidades de encontrar un buen trabajo dentro del sector civil. Pero ojo, el entrenamiento que te den en la parte militar, sobre todo en la Fuerza Aérea, en mi opinión, no va a ser suficiente para transicionar directamente a un trabajo civil. Por tanto, si tienes un trabajo médico en las Fuerzas Armadas, sobre todo en este branch de la Fuerza Aérea, mantente estudiando, trata de estudiar más, trata de upgradear tus conocimientos a algo superior de lo que te han enseñado, porque eso es lo que realmente te va a dar esa fuerza a la hora de ir a buscar un trabajo fuera de la base militar. Te lo puedo garantizar totalmente. Cuando termine tu vida militar, tú quieres tener la mayor cantidad de conocimientos posibles. Si no, te va a ser muy difícil encontrarlo. Mantente estudiando. Otra cosa, por supuesto, es la lucha contra el aburrimiento. En la Fuerza Aérea simplemente te tratamos como si fueras un jeque walker normal, común y corriente, y esta gente se olvidan de que también eres militar. Y eso puede traer a la larga conflictos, porque a pesar de que los altos mandos quieran tratarte como si tú fueras solamente un trabajador de hospital, pues bueno, tú también tienes tus deberes como militar y cosas que tienes que cumplir, y a veces vas a sentir que no te alcanza el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer en este sentido. Por tanto, es muy importante en los trabajos médicos tener ese balance entre la parte médica del trabajo y la parte militar de la carrera que elegiste. No puedes ponerte sloppy, como se dice por ahí, y dejar una de las dos de lado, porque te vas a meter en problemas. Este fue el video de hoy, como siempre tratando de no hacerlo tan largo, aunque la mayoría de las veces es imposible. Si quieres saber algo más de los trabajos médicos dentro de la Fuerza Aérea, déjalo en los comentarios por abajo, y bueno, yo como siempre estoy revisando y te respondo los comentarios personalmente, o si deseas, te respondo en el próximo video al respecto. Esto está Ando con el Gabo. Nos vemos en el próximo capítulo.